también monté, por ejemplo, en el pabellón francés, una del Estudiante y la Radio con la Universidad de Zaragoza. Se presentaron 22.000 personas, tuvieron que abrir todas las puertas de atrás y fue lo que era el pabellón francés y la plaza consiguiente, imposible de menearse en lo que era el pabellón francés y reunir 22.000 personas. Lo que falta para hacer eso a los grupos de ahora es la provocación, el morro, la jeta que teníamos entonces. Vosotros sois grandísimos músicos, cosa que nosotros a lo mejor no llegábamos a ser tanto, pero teníamos una cara impresionante. Yo siempre digo que nosotros triunfamos por la carisma y yo pienso que la carisma es una cara grandísima. Hay que provocar a la gente. Yo, si me subía a un escenario y en 15 segundos no se movía todo el mundo, hacía una hoguera y asaba un ternasco encima del escenario. Eso falta a los grupos de ahora. Estáis muy bien de calidad, Yo creo que, bueno, yo os envidio totalmente porque soy más showman que músico, ¿no? Lo que tú has dicho antes de que ahora parece que está todo hecho, yo creo que no es cierto. Estamos en pañales todavía en el mundo de la música. Y si cogemos y hacemos una revisión con lo que había antes, creo que falta todo por hacer. Hay muchos caminos que se han dejado, como por ejemplo la propia muestra es uno, se han dejado en el aire y está todo por hacer, está todo por continuar, está todo por descubrir. Bueno, indudablemente. Creo que y la juventud tiene la llave de todos los caminos. Y hay muchísimos grupos, hay muchísimas salas, pero es todo muy anodino. Yo no encuentro... a mí me mandan toda la información por internet a mi casa. Por ejemplo, muchas gracias, Luis, no te conocía, pero te lo agradezco. Estuve a punto de poder venir otro día, pero he estado con temas de hospitales, cosas de los achaques, pero aquí estamos y apoyando a la muestra y desde aquí metiéndonos con el público que nos esté oyendo para que vengan a la muestra. Lo que no se puede permitir es que ahora estemos aquí hablando de una muestra y haya no sé cuántos, 500 participantes y aquí estemos 20 personas. Los participantes se tienen que implicar. Y hay que meterse con la gente, y hay que darle importancia a las cosas que tienen importancia. Por ejemplo, me acuerdo de un grupo brevemente ya que el tiempo se llamaba Vocoder, que se llamó Vocoder por el precio que le costó un Vocoder, ¿no? Pues esa es la mística. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias a ti. Y yo creo que con esta reflexión y ese toque de atención para los que nos estén escuchando, yo creo que es lo mejor para cerrar esta charla. No sé si tenéis algún apunte que añadir el único, el que por ejemplo estamos escuchando a la señorita Pepis, es uno de los grupos que está tocando mañana a partir de las 11 de la mañana en la sala. Pero quería postear una cosa porque acaba de entrar en la sala. Sí. Y tenemos aquí a la autora del cartel. El cartel. Que... Sí, coge el micrófono. Brevemente, sí, por favor. El cartel que ha diseñado tan estupendamente y que tantas alabanzas está teniendo, que es Elena Fernández Echevarría, así Estrada, que atendió esta locura y esta propuesta y que fue la diseñadora del cartel de 1964. Por eso ese vínculo, y la verdad es que estamos súper contentos. Y yo pensaba, digo, no viene, pero por eso a mí me gustaría pues agradecerte de parte de nosotros, pues bueno, que hayas confiado en nosotros y que aquí lo tienes, mira. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Pues nada, que cuando me lo propuso Luis, digo, hombre, pues sí que me hace ilusión, me hace gracia, sobre todo, ¿no? Después de tantos años, volver a hacer para la misma muestra. Y bueno, pues lo que tratamos era un poco de mantener la misma estética, pero un poco más moderno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está hecho totalmente artesanal y pues cambiando color, y luego Luis pues le pareció bien y a mí también me pareció muy bien cambiar, que fue entonces un chico y entonces poner una chica esta vez. Y más o menos, bueno, yo creo que ha quedado bastante majillo, sí. Enhorabuena por el cartel. El tercero, sí. Ya hablaremos más adelante, en todo caso no tenemos tiempo para más. Gracias a todos los que habéis acudido hasta el auditorio José Luis Poblado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Gracias a todos los que habéis volcado vuestras experiencias, tanto en la primera como en la segunda muestra. Esperemos que en esta segunda edición también sea un éxito. Gracias a todos.